Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, la semana pasada se dio a conocer la encuesta de Estudio Nacional de Juventudes, que tiene datos regionales de la región del Biobío, por supuesto, donde es un estudio que se realiza cada 3 años y hay varias informaciones que se relevaron aparte de esta encuesta. Uno, por ejemplo, y que obviamente a uno le llama la atención respecto también de los jóvenes, él alza también el interés en la política que se representa acá en la región del Biobío, pero también la situación de los problemas de salud mental. Así que para conversar acerca del detalle de lo que nos dejan también estos datos y por supuesto cómo también se puede avanzar hacia algunas políticas en esta materia, estamos ya en contacto, lo hemos conectado ahí en nuestro locutorio virtual al director subrogante de INJUB Bio Bio, Francisco Donoso, a quien le damos la bienvenida. Hola, buenos días, Bienvenido. ¿cómo están? Leslie, Ángela, gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un honor ser parte de este programa y poder hacer difusión de lo que está ocurriendo con las juventudes, particularmente con el lanzamiento de nuestra encuesta regional de la juventud, que es en el fondo lo que nos va a guiar de aquí en adelante respecto a las políticas públicas que nosotros como institución, como INJUB, tenemos a disposición de nuestras juventudes. Hoy día cambia un poco la mirada de cómo nosotros construimos para las juventudes. Antes se hacía desde una mirada un poco adultocentrista, desde lo que era la sensación que uno tenía como adulto, que le podía llamar la atención a los jóvenes, y hoy día tenemos y estamos propiciando que todo sea desde una perspectiva de juventudes. Así es. Director, bueno, partamos un poco respecto a lo que este instrumento un poco, bueno, se realiza cada 3 años. ¿Cuáles son las informaciones o las temáticas que en el fondo buscan también levantar a propósito de esta encuesta? Ya. Bueno, para contextualizar, esta encuesta se hace desde el año 1994, tiene ya 28 años de historia y nos ha dado una radiografía, claro, cada 3 años de el contexto de las juventudes cada cierto tiempo. ¿Por qué esa periodicidad? Porque también las realidades, los intereses, lo que les apasiona, lo que les gusta y lo que llama a los jóvenes, lo que los motiva, va cambiando. La realidad es bien mutable. Si bien no es la más antigua del mundo de América Latina, ¿cierto? Es la de Uruguay la que es más antigua, sí es la que tiene más ediciones en Iberoamérica, y que tenga más ediciones es lo que nos permite a nosotros tener una radiografía más clara de lo que quieren las juventudes cada cierto tiempo. En la región del Biobío particularmente se aplicó la encuesta a 1.000 jóvenes, ¿ya? Con una participación de un 49,2% de mujeres, 50,2% de hombres, es decir, la proporcionalidad, dado el margen de error, es 50 y 50% en cuanto a la distribución. Su margen de error es del 3,10%. Y en cuanto a las dimensiones que toca, son dimensiones absolutamente importantes como lo son la educación, el trabajo, el tema de la salud física, salud mental, el tema del control de consumo de estupefacientes, el tema de la educación, que creo que ya lo había mencionado, entre otros, el tema de la participación política y social de los jóvenes, ya porque aquí hacemos una distinción entre cómo los jóvenes participan desde el punto de vista de la política convencional, como así participan también desde un plano no convencional, ya sea a través del voluntariado, organizaciones sociales, donde vimos un notable aumento de la participación en la región del Biobío, donde también nosotros destacamos. Claro. Ahí también, director, hay algunos datos que superan en el fondo a la media nacional, como es el caso, por ejemplo, obviamente que llama la atención la situación de la participación en la política, porque uno a lo mejor tiene la sensación desde afuera de que hoy día los jóvenes a lo mejor no están interesados tanto en estos temas, que hoy día a lo mejor en general hay una desafectación de parte de la ciudadanía a estos temas, pero en el fondo la encuesta revela lo contrario. Sí, mira, la verdad es que son bien reveladores los datos. Yo creo que es un poco un diagnóstico, volviendo al tema del adultocentrismo, adultocentrista de lo que está ocurriendo con las juventudes, lo que normalmente señalan, ¿no? Que los jóvenes no están interesados en participar o ser parte de la política, y la verdad es que los datos reflejan que eso no es así. El 59% de los jóvenes, por ejemplo, creen que la democracia es una forma de gobierno buena, aumentando desde el 2012 a la fecha en casi un 7%, ¿ya? Es decir, ha aumentado bastante. Asimismo, el 30% de los jóvenes indica que les interesa la política, y un dato aún mayor es que el 61% de ellos está motivado por causas sociales, ¿ya? Es decir, causas político-sociales, ya por algún movimiento,
por alguna causa que los motiva a ser parte o inmiscuirse en la política. Porque muchas de las veces, y ahí es importante distinguir, nosotros asociamos la política a los partidos políticos tradicionalmente instalados, ¿cierto? Pero la política, sin duda, que es mucho más que eso, es interesarse, ¿cierto?, en el acontecer nacional, en ciertas causas, en ciertos movimientos que motivan y llevan a cabo transformaciones sociales. O sea, eso lo vemos más presente que nunca el día de hoy, y son los jóvenes los que han instalado las temáticas que hoy día se están discutiendo en el Congreso, que están discutiendo a propósito, por ejemplo, de la Convención Constitucional, entre otros. Director, buenos días, Ángela Bustamante por acá. Si bien la verdad es que, como decía Leslie, esta entrega de datos, esta encuesta es bien reveladora, sobre todo con los datos desagregados, pero hay unos que, si bien no alcanzan el 50%, son bien llamativos y me imagino que ustedes están bastante alertas, sobre todo lo que tiene que ver con las responsabilidades que asumen los jóvenes. Por ejemplo, este 16% que es jefe de hogar y que se puede unir, por ejemplo, con quienes solo trabajan o trabajan y estudian. Eso significa que hoy día tenemos un grupo de jóvenes que tiene responsabilidades bastante altas y que me imagino que ustedes como INJUV también están bastante pendientes de esa temática. Sí, sí, en general, como bien señalas tú, esta muestra nos permite ver que, bueno, hay cosas y datos positivos también entre medio. Los jóvenes que no estudian ni trabajan en la región del Biobío son un 6%, o sea, es decir, a nivel nacional la Los cifra niños. es de un 11%, en la región es bastante menos. Particularmente, bueno, la particularidad que tiene la región es que esta es una región universitaria, eso es un hecho, tenemos una cantidad importante de universidades, centros de formación técnica, entre otros, y claro que es preocupante que los jóvenes no puedan dedicarse en su totalidad, ¿cierto?, a las labores propias de su estudio. Sin perjuicio de eso, también responde a un contexto, a una realidad social donde les ha tocado a los jóvenes hacerse cargo, lamentablemente, de este desafío de ser jefes de hogar, además de estudiar y hacer otra serie de labores, porque, claro, esto es lo que refleja más o menos es que están dedicándose a las labores de jefe de hogar desde el punto de vista de la empleabilidad, ¿cierto? Y además de su estudio, pero además en sus casas, ¿cierto? En sus contextos requieren hacer una serie de otras cosas, ¿cierto? Que también es preocupante. Nosotros institucionalmente estamos en un proceso de fortalecimiento institucional y claro, esta encuesta nos desafía a asumir como institución, como INJUV, una serie de políticas públicas que sean pertinentes y que aborden, entre otras, las temáticas laborales vocacionales. Ahí parte también de lo que ha sido desde la pandemia también tema que finalmente se ha relevado también, que es un tema importante, tiene que ver con la salud mental y esta encuesta también refleja también datos importantes en esa índole. ¿Qué podemos destacar también respecto a lo que se puede hacer también como instituto respecto a este tema? Sí, mira, sin duda que es un tema importante. Para nosotros es una cifra preocupante que el 31% de la población joven de la región se declare con alguna sintomatología de carácter depresivo, ansiedad, entre otras. Nosotros institucionalmente ya llevamos hace aproximadamente 4 años un programa que se llama Hablemos de Todo, ¿ya?, que precisamente busca atender esta realidad que se vio acrecentada con, como bien tú señalas, con la pandemia, ¿cierto? Y de la que nos queremos hacer cargo. Nos queremos hacer cargo a través de una serie de talleres, charlas, entre otras, pero también rompiendo un poco los esquemas. No son charlas y talleres donde va un psicólogo o algún especialista, ¿cierto?, a pararse frente a los jóvenes, sino que es un modelo bien participativo, bien atendiendo las necesidades de los jóvenes. Y a su vez tenemos un chat que próximamente va a ser relanzado, ¿ya?, que se llama Hablemos de Todo igual, y que este STAT entrega atención psicosocial para las juventudes, para situaciones de emergencia y principalmente para abordar estas temáticas como ansiedad, depresión, entre otras, y hacer las derivaciones respectivas en caso de ver alguna situación que es más crítica, ¿ya? Entonces, institucionalmente nosotros vemos como algo absolutamente relevante lo que está ocurriendo con nuestras juventudes, donde además, por ejemplo, los jóvenes que se declaran felices pasaron al 73%, es decir, bajó en 5 puntos en 4 años. Hay una radiografía no menor de lo que está ocurriendo. También el tema de la violencia física que aumenta
del 28 al 40%, es un dato preocupante, y la psicológica del 28 al 45%. Por ende, nosotros estamos haciéndonos cargo, estamos vinculándonos mucho con las universidades, con los colegios. ¿Y por qué? Porque precisamente son núcleos importantes donde están los jóvenes en parte importante, además de su vida y de su día, ¿cierto? Sabemos que tradicionalmente los colegios y las instituciones no se hacían cargo hasta la fecha de esta situación, ¿ya? Tampoco en general era una temática tan relevante, y sin duda que lo es, sin duda que lo es. Nosotros institucionalmente estamos trabajando en eso y la verdad hemos tenido bastantes frutos positivos. Esperamos que a la larga esta encuesta también, con los trabajos que se están haciendo a través del INJUB, vayan disminuyendo y vayamos socializando, vayamos haciendo parte de nuestra el tema de esta sintomatología, entenderlo, ¿cierto? Ver cómo tratarlo, ver cómo acompañar a las personas que están pasando por esta situación, y tratar de que esto vaya bajando sostenidamente en el tiempo. Ese es nuestro norte institucional, y trabajar la temática que hace mucho tiempo se había invisibilizado. Esa es la verdad. Director, usted lo mencionaba ahí, el tema de la violencia física y psicológica. ¿A qué responde esta alza tan importante? Porque uno también desde afuera nuevamente creería que hoy las nuevas generaciones están mucho más concientizadas a poder en el fondo también estar atentos a este tipo de actos, a saber que a reconocer acciones de violencia y poder también salir quizás y evitar estas situaciones. Y me sorprende que, claro, estamos hablando de 40-45%, tanto de violencia física y psicológica. Sí, mira, particularmente el fenómeno se debe a varios motivos, pero en particular el tema de la pandemia fue no menor. O sea, pasar de un contexto donde las personas salían habitualmente de su hogar al establecimiento donde estudiaban o a hacer su vida, entre comillas, normal, ¿cierto? A pasar a estar encerrados en un contexto muchas veces complejo, ¿cierto? Porque en este desglose, el 34% de las situaciones de violencia se viven con familiares, ¿ya? Sin duda que la pandemia aportó mucho a esta situación, pero también el tema de cuánto aumentó en los lugares de estudio es no menor. El 32% ocurre en la escuela. Por ende, también el tema de volver a la socialización, ¿cierto? Estuvimos un tiempo donde nos abstrajimos de la sociedad, estuvimos encerrados, con miedo, entre otras cosas. Pero también el tema de no socializar, de volver a compartir con otros, fue un tema que influyó en los niveles de violencia, lo hemos visto también. Me imagino que también en algunas noticias que se han visto aquí en El Conquistador, de cómo aumentaba la violencia en la escuela, o situaciones de violencia. De ahí también que esta cifra haya aumentado considerablemente. Así que esperamos con esta sensibilización, con esta socialización de lo que está ocurriendo, y el trabajo que nosotros podemos hacer a través del Hablemos de Todo, estas cifras vayan disminuyendo, porque finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente ocurre que se toman todas las medidas pertinentes en los establecimientos, lo que indica el respectivo manual, ¿cierto? Pero no se habla de las temáticas, no se socializa, no se conversa ante los jóvenes, y queda ahí, ¿ya? La idea es que ellos vayan tomando conciencia de estos sentimientos, de cómo enfrentarlos, cómo abordar la ansiedad, cómo abordar otra serie de situaciones que naturalmente somos seres humanos y muchas de las veces no sabemos cómo enfrentarlo, ¿ya? De allí también que nosotros trabajamos con especialistas en la materia para que también los jóvenes vayan tomando conciencia de estas situaciones y sepan cómo enfrentarlo, que naturalmente, pese a que uno pudiese pensarlo, no sabemos cómo exteriorizar, cómo enfrentar ciertas situaciones que pueden acarrear situaciones de violencia, por ejemplo. Estamos conversando en Radio El Conquistador, en Mesa de Noticias, con Francisco Donoso, director subrogante del Instituto Nacional de la Juventud acá en el Biobío. Esto acerca de esta encuesta que está entregando datos bien importantes respecto de las juventudes y sus distintas problemáticas. Director, antes ya de ir cerrando la entrevista, otro de los puntos que también es bien llamativo y que me imagino confluye, como todo, en la salud mental, en esto que decíamos de jóvenes que quizás no están estudiando, sino que haciéndose cargo del hogar, etcétera, es el tema financiero, que hoy día también es muy importante. Y el acceso hoy día, por ejemplo, al crédito está bastante amplio. Hoy día un joven de 18 años puede acceder, por ejemplo, a una tarjeta de crédito de una casa comercial, y los porcentajes son bastante altos, sobre el 40% de jóvenes que están endeudados o que se sienten endeudados. ¿Cómo están viendo ustedes también esa temática? Pensando Sí, en el mira, acceso que tienen muchos al crédito.
Sí, mira, particularmente y siendo transparente, el instituto está en un proceso de reformulación de sus políticas públicas, está en un proceso de fortalecimiento de esto. Nosotros antiguamente teníamos un área vocacional laboral, ya por serie de motivos a propósito de la pandemia, reducción presupuestaria. Hoy día no lo estamos trabajando directamente, pero nosotros en la región sí nos hemos hecho cargo, ¿ya? Trabajamos con organizaciones en materia de educación financiera, como Fundef, que es una fundación de educación financiera, y precisamente nosotros aspiramos a llevar a los establecimientos educacionales, lo hemos hecho también a través del tiempo, temas como la educación financiera. La verdad es que, claro, el acceso a el endeudamiento hoy por hoy es muy fácil, yo creo que las cifras son bien decidoras. Además, pensando que muchos jóvenes hoy día son jefes de hogar, las casas comerciales tienen el interés de que ellos se endeuden. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo o cómo nos queremos hacer cargo? Institucionalmente estamos en un proceso de fortalecimiento. Eso es en lo que estamos hoy, ya trabajando también para abordar estas temáticas. Pero nosotros en la región no nos hemos dejado de hacer cargo de esta situación y por ende hemos generado una serie de alianzas, trabajos con, como señalaba Fundep, para llevar precisamente esta temática que es no menor. Nos miramos con preocupación el tema de cómo se han endeudado los jóvenes, si bien ha aumentado el acceso, por ejemplo, a la educación formal, también ha aumentado los niveles de endeudamiento exponencialmente y de una forma preocupante. Por ende, ahí lo que falta y nos hacemos cargo es el tema de la educación financiera, de cómo administrar los recursos, de cómo no generar estos niveles de sobreendeudamiento, porque muchos de los jóvenes hoy día, ¿qué ocurre? Salen de la universidad con niveles, además del endeudamiento, por ejemplo, que puede existir aparejado al crédito conal del Estado, entre otros, eh, con endeudamiento en casas comerciales, ¿ya? Entonces, es complejo ya salir a la vida laboral con un nivel de endeudamiento preocupante. Francisco Donoso, director subrogante de INJUB Bio Bio, conversando en Mesa de Noticias acerca de lo que deja los resultados de esta encuesta de juventud, también con datos de la región del Bio Bio. Muchas gracias, director, por estar en conversación esta mañana junto a Radio El Conquistador. Gracias, director. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros institucionalmente es alentador muchos de los resultados. Sin duda nos hacemos cargo de aquellos que son preocupantes y esperamos poder seguir con este tipo de instancias para difundir lo que estamos haciendo y para llegar al adultocentrismo con estos datos y también puedan hacerse cargo de lo que está ocurriendo tanto desde las políticas públicas, tanto los privados, las escuelas, las universidades, entre otros. Sí, muchas gracias. Que tenga buena semana. Muchas gracias, igualmente. Oye, interesantes datos los que estábamos ahí profundizando con el director subrogante de INJUB, sobre todo en lo que tiene que ver, porque pareciera que todo está muy relacionado, el tema de estudiar, trabajar, hacerse cargo de la familia, el tema de la salud mental, el tema de las finanzas también. Hoy día es un todo dentro de la vida de los jóvenes y ojalá que sobre todo el Instituto Nacional de la Juventud pueda llevar la bandera de trabajo para poder ir dándoles herramientas también a este rango etario, a este sector. No, y sobre todo poder tener estas encuestas que finalmente, claro, uno puede tener ciertas ideas, pero la verdad es que a veces cuando se sacan estos sondeos y los datos, a veces obviamente que son muy distintos a lo que uno cree que está la juventud. Así que, por ejemplo, como el tema de la participación política, Así es. acá en el Bio Bio es mucho más alta que el promedio nacional también. Así que ahí también hay que tener ojo con eso, lo que uno cree que, pero que en realidad es muy distinta a la realidad con los jóvenes. Sí, buena noticia esa. Ojalá que no bajen esos porcentajes.